Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos, discutiendo, analizando y sobreanalizando películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Yo soy Davin. Y yo soy Caro. Y el día de hoy vamos a analizar la película blockbuster del momento, la que más marketing y más tracción y más de qué hablar está dando en este momento, que es lo nuevo de Christopher Nolan, la Odisea. Es una película que recuenta el mito clásico, el libro de Homero, de la Odisea, con Odiseo y su travesía, ¿no? Una historia contada 1000 veces. Yo personalmente nunca he leído el libro, pero es una historia que uno conoce porque aparece en todos lados, ¿no? Una referencia, por ejemplo, hay una parodia de la Odisea en Los Simpson, muy fiel, por cierto, con muchos guiños y muchas cosas al respecto. Entonces, digo, es una historia que la mayoría de las personas conocemos. Quizás este sea un episodio diferente en ese sentido, que no tendremos como esa marca tan tajante sobre el tema de los spoilers, porque creo que es una historia que ya es de conocimiento popular, ¿no? Pero siempre es interesante, siempre es analizable ver la visión de Nolan sobre historias que ya existen, ¿no? Creo que la mayoría de sus historias son originales, aunque también tiene como la adaptación de Batman, la adaptación del libro de Oppenheimer, que se basa en hechos reales. Entonces siempre es interesante ver qué visión puede aportar Nolan, y creo que hay mucho que discutir al respecto de esta película. De entrada, creo que hablar de expectativas quizás sí puede ser relevante, sobre todo si lo pensamos desde este lado, ¿no? Creo que mucho del cómo entramos las personas a ver esta película tiene que ver con la relación que tenemos con Nolan, ¿no? Tiene que ver con si somos fans, si no somos fans, si nos ha gustado el resto de su material, si nos parece pretencioso, si nos parece... Creo que hay mucho este extremismo, ¿no? De que Nolan es muy pretencioso y que no es tan bueno, o que si es el mejor director de la actualidad y todo lo que toca es oro. Eh, eh, He escuchado ambas posturas por todos lados. Yo creo que soy un punto neutro, un poco más del lado de que suele hacer buenas cosas. Pero no sé, ¿tú qué expectativas tenías tanto de la película específicamente, pero obviamente como sabiendo que creo que uno de los grandes puntos al respecto de la película y los atrayentes es lo nuevo de Nolan? Pues la verdad es que no tenía como demasiadas expectativas, pero a la vez sí me interesaba ver la película. ¿Por qué? Porque pues a mí sí me llama mucho la atención toda esta parte histórica. Uh-huh. Me gusta mucho la historia y la película que yo ya había visto de la Odisea, yo ya te había platicado muchas veces de esa película, que a mí me gustaba mucho la película de la Odisea. Es una película bastante vieja, entonces creo que es como de los 70s. Entonces, cuando yo vi esa película, la verdad quedé muy fascinada con lo que me mostraron ahí en esa película. O sea, para mí es como, esa es la película de la Odisea y Uh-huh, ya. uh-huh. Y para mí era como, pues no se necesitaba a lo mejor otra película de la Odisea y ya estaba bien. Cuando dicen, va a haber una nueva película de la Odisea, dije, pues está bien, tal vez le falta como una renovación, ¿no? Como a esta película que ya tiene bastantes años, ahorita que ya hay como más cosas que se le pueden aportar a la película, me refiero a, pues a la parte del CGI, como a la parte de que, o sea, porque tiene unos efectos que sí se ven bastante... Pues sí, ya viejos, ¿no? O sea, los ves y dices, se esforzaron bastante en la película. O sea, porque no es como de... O sea, para la época se ve bastante bien. Uh-huh, uh-huh. De que le echaron ganas. De que le metieron presupuesto. Entonces dice, ahorita con el presupuesto que hay, con todo lo que se le puede hacer a una película, me llamaba la atención lo que se puede hacer, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Todas estas ondas
pues del mar, o sea, de muchísimas cosas que meten, dije, pues yo creo que puede verse bastante bien. Y creo que solo eso era mi expectativa. No lo veo tanto como es una película de Nolan, que creo que lo que muchos piensan, ¿no? De como de si es una película de Nolan, tiene como el 100% de garantía de que va a ser increíblemente buena y se va a ver increíblemente bien y todo va a estar de maravilla. O sea, no lo sentía yo así. Simplemente era más por la parte de lo que trata la película que lo demás. Uh-huh. Pero creo que sí estaba también como eso de... a lo mejor va a ser más porque él dijo, pues como que ya no se ha hecho la película, yo creo que es el momento de meterla porque nadie más ha puesto su mirada en este tema que ya tiene muchísimo tiempo, que pues ahí está como abandonado, ¿no? O sea, que dijera, pues a ver, voy a hacer una de superhéroes, pues como que no. Sí, claro. Y ahí, bueno, dos cosas, ¿no? La película a la que te refieres, La Odisea es de 1997, dirigida por Andrei Konchalovsky, con Arman Assad como Odiseo, y bueno, el resto del cast no son actores que reconozca solo mucho. La que hace Atenea, que es sí, esta... se me olvidó el nombre. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, la que también salió en Cónclave y la nominaron como mejor actriz de reparto. Sí, ahorita te digo, aquí lo tengo el dato. Pero bueno, Isabella Rossellini, que era en sus inicios en La Odisea como Atenea y que ahora recientemente muy reconocida su trayectoria en Cónclave porque pues no tenía mucho sentido la nominación, pero bueno, ese es otro tema. Esta película de 1997 es formato miniserie, muy parecida a la de It, la original de los 90s también, como estas películas que se... crearon específicamente para la televisión, para ser emitidas como en dos partes, porque es igual de larga. Prácticamente duran como 2-3 minutos de diferencia. Creo que la de Nolan es como 3-4 minutos más larga que esta. Y es justo, creo que es... Yo no la conocía hasta que tú me la recomendaste, pero creo que es la única como tal cual película que intenta adaptar la Odisea. Porque te digo, creo que la Odisea la conocemos más por parodias, por referencias, por ese tipo de cosas, ¿no? Y que es interesante, ¿no? Como dices, pues prácticamente son 30 años desde esta película y nadie más se había aventado el paquete de hacer un blockbuster sobre esta historia tan icónica, ¿no? Y que quieras que no, bueno, no sé tú qué piensas, pero yo creo que al final de cuentas sí influye mucho que sea Nolan porque sí te da cosas diferentes. Por ejemplo, a mí en lo personal me llamaba mucho la atención pensar en qué iba a hacer Nolan por dos cosas y que creo que son dos cosas que a ti te desagradan y que entiendo que también eso puede influir en tu opinión al respecto. Dos cosas. Una, que Nolan está obsesionado con no usar CGI. Y entonces yo me preguntaba cómo rayos va a hacer una historia tan épica como la Odisea sin utilizar CGI, ¿no? Se salió con la suya en Oppenheimer, con la explosión, con todo lo que hizo y demás. Pero la Odisea es como, pues hay seres mitológicos, hay cosas inmensas que pareciera que no es tan factible hacer sin CGI. Entonces me llamaba la atención, ¿no? Justo en contraposición de lo que decías, ¿no? Es moderno, pero... pues utiliza otro tipo de modernidad, ¿no? Todo este tema de las cámaras IMAX nuevas y no sé qué tanto. Pero Nolan es enemigo del CGI, ¿no? Entonces tenía mucho esa curiosidad. Y por otro lado, obviamente la reinterpretación, ¿no? Porque finalmente Nolan no es un adaptador. Nolan no es tomo el material fuente y trato que mi película plasme, consuma... sí, como que esté completamente alineado con el material fuente, sino que suele anclar sus historias a través de un realismo, no necesariamente realismo, sino como un tono más oscuro, menos fantasioso, más anclado a emociones humanas reales, más anclado a otras cosas y no centrado tanto en el aspecto fantástico, ¿no? Entonces lo hace de manera magistral con Batman, por ejemplo. Creo que Batman Inicia es revolucionaria en el sentido de que toma un personaje completamente para los cómics en esa época y lo trae al mundo real. Y lo hace de muy buena manera, ¿no? Y creo que tenía también esa curiosidad, ¿no? ¿Qué iba a hacer
Sobre todo después de ver esta de 1997, porque tú ves esta película de 1997 y es como los dioses completamente grandilocuentes, hablando con las personas, con tramas inverosímiles, que luego parecieran, no sé, como de este tipo de leyendas, fábulas muy tradicionales que dices, está padre, pero que no ves cómo lo pueden traducir a un contexto moderno, ¿no? Y tenía esa curiosidad, ¿no? ¿Qué ibas a hacer? Recuerdo que estábamos viendo esta película en preparación para ver la Odisea de Nolan y que yo te mencionaba, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la trama, ¿qué va a hacer Nolan con ella? O sea, ¿la va a adaptar? ¿Va a hacer como que no existe? ¿Le va a dar un giro? ¿Qué va a hacer, no? Y creo que sí, justo esos dos puntos para mí eran los que más intriga me generaron en la película. Y bueno, para entrar ahora sí ya al análisis, creo que a grandes rasgos yo diría que yo salí muy satisfecho de la película, y entiendo que quizás tú no tanto. No sé, cuéntame. Sí, definitivamente yo no salí satisfecha de la película porque, para empezar, creo que este punto que dices de menos, que fuera más real y que fuera menos fantástico, o sea, ¿en qué sentido? Porque si nos vamos a que fuera menos, o sea, más real y menos fantástico, ¿con respecto a qué? Porque si se supone que lo real es la historia que está ya, digamos, como plasmada, escrita, eso sería lo real. Lo fantástico es lo que está haciendo Nolan. Bueno, a lo vamos. fantástico, a lo que se está yendo es a decir, vamos a adaptarlo a cómo sería en la modernidad. Sí, Y ajá. que creo que eso fue lo que no me gustó de la película. O sea, eso fue lo que más me molestó. Salir con una sensación de me están queriendo adaptar una película a cómo se vería hoy en 2026 La Odisea. Un poco ¿Cómo así. se vería? O sea, no tan así de que trajeran WhatsApp o TikTok o algo así, ¿verdad? Pero me refiero que quisieron irse muy hacia la gente que la está viendo hoy y no tanto hacia lo que quería como tal, o sea, hacia lo histórico que es la Odisea. Eso es lo que yo sentí y eso fue lo que no me gustó para nada, porque yo esperaba eso, o sea, yo esperaba que se supone que esta es la Odisea y que vas a plasmar lo que es la Odisea y lo que te quieren dar es para que la entiendas o para que sientas o para que veas cómo sería la Odisea, pero con lo que tú sientes ahorita, así te lo vamos a plasmar. Que es como el sentimiento de culpa, el representar en otras personas lo que ves o lo que sientes, o la relación familiar, la relación con tu hijo. O sea, todas esas cosas, el soltar, el dejar fluir, es como, no sé, se me hacen conceptos muy de ahora, o sea, muy de ahorita, o sea, nada más le faltó que le dijeran que por qué no intentaba, no sé, contar sus pasos o meditar en esto y el estado, o sea, no sé, como algo así, porque creo que Sí, incluso sí. hasta te dije, me molestó demasiado cuando usaron la palabra anarquía, ¿no? O sea, como que de repente iban así y soltaban como unas palabritas que decía, ¿qué? O sea, como que es como muy de ahorita, como si te quisieran adaptarla ahorita. Claro, Y, ajá. y eso no sé, me sacaba mucho de onda cuando la estaba viendo, porque no sentía que fuera la Odisea. Y la verdad es que lo sentí más como una película, como que trataba de mostrar otra cosa, como una parte muy como de vamos a hacer que esto como más ficticia. O sea, porque obviamente tú la ves, puedes ver la Odisea, o sea, del 90 y tantos, y puedes ver esta y vas a decir, pues, o sea, sí está súper raro que se te aparezca un mono y te dé un saco con Los con vientos los del no sé qué vientos, que te o que llevan a casa. Poseidón te hable, o En forma que de ola, eso estuvo bien ajá, raro. o que no sé, o sea, sí salían cosas, o que de repente se te aparezca alguien y solo tú la ves, no sé, o sea, obviamente como, y que de repente vas llegando y tu barco, o sea, el viento es súper fuerte y se desvía, que estés en
tus compañeros, los humanos, se conviertan en animales. O sea, claro que dices, pues se ve súper irreal, súper fantasioso. Pero creo que eso era como de, tenemos esto es lo que está, lo que es la Odisea, y él quiso hacerlo como mucho más, como bueno, voy a hacer otra cosa de esto, sí, completamente diferente, pero que esté a lo que la gente de hoy quiere ver, o quisiera ver, o le resuene más, lo que le pueda resonar, y pues no, o sea, no me gustó que hiciera eso, y sobre todo que se sintió más como, lo que quiero hacer es que vean que tengo una cámara bien chida y que la quiero estrenar y que la voy a estrenar en todo lo que se pueda. Entonces vamos a meter un chorro de peleas por más que se puedan, o sea, pelea ¿sentiste aquí, que fueron pelea muchas allá, peleas? Muchas escenas de peleas, o sea, como de, pues vamos a meter que haya mucha guerra. Que se vea que hay guerra en todos lados y que ahora se le encajo la espada aquí, ahora allá, y que hay muchos guerreros y muchos guerreros otra vez muchos guerreros. O sea, como que parecía que era más el vamos a estrenar la cámara y que de verdad se vea muy bien la película y que luzca eso, que luzca cómo se ve y más que la historia detrás, o sea, más que el fondo de la película. Y claro que es una película que se ve bastante bien, porque sí, o sea, tiene unas tomas impresionantes y me gustaron muchas cosas de la fotografía y los cambios de escena, o sea, creo que está muy, muy bien hecha, pero el fondo de la película no me gustó nada. ¿Pero crees que es nada más por esta parte de la expectativa de lo que debería de ser, o que el mensaje tal cual que Nolan usa es malo? O sea, si fuera otra película que no se denomina a sí misma La Odisea, ¿te hubiera gustado? Yo creo que tal vez me hubiera gustado más, porque incluso el mensaje siento que va muy a lo de ahorita, como de, se me hizo, ay no, me molestó tanto porque era cuando Calipso le dice a Odiseo, ¿no? Como de, oye, es que el problema es que tienes que soltar, tienes que dejar de controlar todo, suéltalo. Casi le dice, déjalo fluir, ¿no? Deja que fluya. Como muy de la mentalidad de ahorita, sí, ¿no? Sí, o sea, bueno, casi le pusieron ahí abajo, Calm, Headspace, ¿no? O sea, como muy así, como de, déjalo que fluya, tienes que soltar, el problema es que quieres controlarlo todo. O sea, dime tú si no es mucho la mentalidad de ahorita. Y luego, o sea, sí. Y luego, o sea, y es como, ¿qué onda? Y luego así, Odiseo en un pedazo de madera que supuestamente es la lancha que armó, o el bote que armó, y él así en medio del océano acostado y el agua dejándole así, ¿no? O sea, como fluyendo a través de él y él con el mensaje de déjalo que fluya, ¿no? Y así como, y ya, y por eso fue que llegó a Ítaca. Es como, ¿qué pex? O sea, creo que el mensaje no me hacía sentido con lo que realmente era. Sí, claro. Entiendo tu punto, porque finalmente en la Odisea original el mensaje en ese momento es, pues, no puedes hacer nada sin la voluntad de los dioses. Ajá. Y ríndete a la voluntad de los dioses, ¿no? Como sí, más ajá, por ese lado que... Y que creo que, ajá, más que déjalo fluir, sí. De acuerdo contigo en ese sentido, pero creo que finalmente... Y creo que en ese sentido los dos entramos desde un lugar muy diferente a la película, porque finalmente yo sí a mí me suele gustar mucho como esta noción de las reinterpretaciones, y que finalmente creo que algo a mí que me gusta mucho del cine en general es que creo que las películas tienden a fungir como un espejo de la sociedad en la que se crean. O sea, finalmente los mensajes y las temáticas detrás de las películas suelen, sobre todo de directores que lo buscan de esa manera, suele ser resonante con la modernidad, ¿no? O sea, suele hablar sobre los problemas actuales. Entonces creo que Nolan lo hace bien en ese sentido. No que la modernice necesariamente. Queda ahí ambigua esa sensación de que obviamente está situado en una época distinta a la presente, pero que obviamente muchos de los conflictos que se presentan en esa película no son necesariamente los de la época. Justo, por ejemplo, este tema de los dioses.
Nolan lo maneja de una manera muy diferente a lo que lo hace la otra y a lo que lo hace en general la mitología griega de la época, ¿no? Ajá. Muy, muy diferente. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que es una visión moderna, es una visión distinta. Pero para mí funciona. Para mí creo que finalmente a veces una película que intenta reinterpretar o que intenta releer una historia de otra época, es imposible que no se vea influida por la modernidad, porque simplemente creo que incluso nosotros mismos, al ver una interpretación de otra época, la vemos con los ojos y con los prejuicios y con los aprendizajes y con la manera que tenemos de ver el mundo en la actualidad. Rechazamos más otras cosas en películas que eran normales en otra época, simplemente porque no son cosas con las que seamos familiares. Entonces creo que es del todo normal. Creo que para mí funciona bien, y creo que incluso si Nolan hubiera tratado de ser, que nunca lo hubiera hecho porque no es su estilo de directivo, si hubiera tratado de reflejar lo que era la esencia del poema de la Odisea y de la época que trata de reflejar, creo que no hubiera conectado con la gente. Creo que finalmente, como por ser un blockbuster que busca eso, era difícil que intentara hacer algo así. Al menos esa es la sensación que me queda a mí. Y entonces, ¿por qué sí conectó contigo o por qué no opinaste lo mismo del testamento de Ang Lee? Porque el testamento de Ang Lee fue tal cual reflejar esa época, no lo pusieron a la época de ahorita, no quisieron reflejarte, claro, como modernizarlo o ponerte en los pensamientos de ahorita. Sí, fue un reflejo tal cual de lo que se vivía en la religión en ese entonces, de cómo se trataba ciertos temas, un poco como hasta la secta, ¿no? Y el papel de la mujer. Y siento que aquí es como, no, o sea, aquí sí está bien que lo adapten a cómo nosotros lo veríamos. Pero es interesante. Y creo que también es lo que pasa un poco con Cumbres Borrascosas. No hemos visto la película, pero como creo protesta. creo que hubo mucho conflicto y mucha crítica a esta película, que decían que era una adaptación, o sea, era lo que la directora había interpretado o la interpretación que ella le quería dar al libro, y que dicen que era completamente diferente a lo que el libro narra, ¿no? Yo no he visto la película, sí he leído el libro, a mí me gusta mucho el libro, y por lo que vi en el tráiler, la verdad nunca me llamó la atención ver la película, pero creo que hasta ella hace como esta aclaración con las comillas, con las ¿no? comillas. Es mi interpretación de Cumbres Borrascosas. Y ella lo quiso de alguna manera adaptar a lo como muy de lo que puede gustarle a la gente ahorita. Y más falló. que falló bastante. Más que a lo que le pueda gustar si lo adapta. A lo mejor si hago la película tal cual lo que viene en el libro. Falló, sí, pero también siento que falló porque fue una película mal hecha. O sea, al menos lo que he escuchado es que el guión estaba o sea, era un guión muy pobre, las escenas no concordaban una con otra, se contradecía mucho, o sea, hasta donde sé también fue una película mal hecha. Más sí, allá de lo más que, eso. Claro. Más allá de lo que ella quiso hacer en su interpretación ahorita. Entonces, o sea, creo que ahí hay otros ejemplos donde no creo que este punto que tú dices vaya mucho. Quizás no me expresé de la mejor manera, porque entiendo tu crítica. Creo yo que el testamento de Ang Lee funciona porque es un momento escandaloso para la época, ¿no? O sea, es escandaloso que una mujer sea la líder religiosa de un grupo. Y es un análisis interesante de las sectas que no deja de ser un mensaje vigente en la actualidad. Entonces, y finalmente también creo que en última instancia lo que define si una película hace clic o no conmigo, creo que es la coherencia narrativa y el sentido que se le da al mensaje que se utiliza. Creo que Ang Lee utiliza muy bien sus cartas, aunque es fiel a la época. Obviamente es histriónica porque exagera mucho las escenas musicales, por ejemplo, y demás, pero funciona con la narrativa que intenta contar. Y te digo, creo que tiene ese mensaje relevante para la actualidad y que finalmente yo lo veo con los ojos de la actualidad, porque si tú le pones
esa película, haces que alguien de la época viaje en el tiempo y venga y vea la película, más allá de que le escandalice que puedan ver películas en pantallas y que dirían que es del diablo, si tú le pones a ver esa representación, probablemente le hubiera chocado mucho, ¿no? Finalmente, uno desde la experiencia presente es que asimila esas cosas y las ve con otros ojos. Exacto. Y creo que ese es mi punto. Ajá, bueno, sí, brevemente, creo que finalmente lo que a mí me gusta de Nolan es que no tiene miedo de modificar el material original a la interpretación que él hace y a la visión que él tiene de lo que quiere comunicar con la película y que termina por ser efectivo. O sea, finalmente yo no le doy méritos a la película simplemente por el hecho de cambiar las cosas. Creo que no se trata de eso. Creo que si cualquier hijo de vecino va y toma esta historia de la Odisea y le mete influencers y le mete cosas modernas y le mete, no sé, cualquier cosa, eso no la hace inherentemente buena. Creo que finalmente lo que la hace que haga clic conmigo es que el mensaje que Nolan da con la película y la tecla que toca con respecto a la situación moderna, para mí es muy efectiva. Y eso es lo que me termina por convencer. Creo que finalmente es entrar a una historia desde lugares diferentes. Desconozco la intencionalidad que había detrás de los directores del Testamento de Dan Lee, de la directora, pero se nota justo eso, que es mucho vamos a representar y contar esta historia por la relevancia y por lo que implica, de manera más fiel, y creo que Nolan siempre tiende a priorizar el mensaje y la narrativa por encima del material original. Y creo que creo que es algo a lo que yo ya estoy acostumbrado. Cuando se hace bien, soy muy fan. Cuando se hace mal, definitivamente hay crítica, aunque normalmente no viene, de mi parte, no viene la crítica de la falta de fidelidad, necesariamente. Creo que siempre es... A mí suelo ser... Quizás tiene mucho que ver con mi historia personal, ¿no? Que finalmente yo, al ser un fan, por ejemplo, de Batman, que justo Batman hay 1,000,000 de Batmans diferentes y es como cada quien tiene su manera de interpretarlo. Yo soy muy fan de muchas versiones de Batman y otras que no. Creo que así me suelo relacionar con este tipo de medios, ¿no? Si está bien hecho, soy muy fan. Si está mal hecho, a veces sí me molesta y siento eso, ¿no? Es como un fenómeno extraño porque es como... A pesar de que hay 1,000,000 de Batmans diferentes, yo tengo una noción de lo que es Batman para mí. Y cuando una película, adaptación, cómic, serie, no resuena y digo, es que ese no es Batman, ¿no? Entonces creo que finalmente es, a pesar de la distancia que puede guardar con los materiales originales, respetar la esencia, pero dando un mensaje moderno. Creo que es algo en lo que Nolan es muy bueno. Y al menos para mí... Lo que hace con esta, para mí funciona, pero... Ok. Creo que aquí ya sí vas a otro punto que ya lo entiendo más, porque como que sí no estaba, a lo mejor, no estabas... Sí, no me di a entender, sí, perdón. Punto. Ajá. Entonces, ¿crees tú que debía de ser, o sea, no sé, como vendida de otra manera? O sea, que dijeran... no sé, la Odisea igual, así como, entre comillas, o reinterpretación de la Odisea, o la Odisea de Christopher Nolan, o no sé. Es que yo siento que al final de cuentas Nolan es el tipo de director que va junto con pegado, ¿no? O sea, yo al menos desde que se anuncia es la Odisea de Christopher Nolan, yo de inmediato asumo... Por ejemplo, tú. Uh-huh. Por la familiaridad con el director. Ajá, pero alguien que es la primera vez... Sí, claro. Piensa en alguien... Y creo que va a chocar con mucha gente. Que alguien que va a ver la película, así nada más, no sabe ni quién es... O sea, alguien que entra al cine y va a ver la película. Probablemente no va a ver quién es el director o algo así, va a ir a ver la película. O sea... Que ya no hay mucha gente de esa, todo el mundo conoce a Christopher Nolan, pero sí, o sea, entiendo tu punto. Gente no sé, más adulta o que no está como muy en saber todo, o sea, pues puede no saber. Y que finalmente termina por ser, digo, las empresas multimillonarias como Universal hacen su campaña de marketing pensando en las masas y es como, de hecho, Nolan es su carta de presentación, tan es así
que al menos no sé tu impresión, pero creo que toda la campaña de marketing de la Odisea parece Nolan, o sea, es como, es de Nolan, y ni siquiera los trailers no son muy reveladores, creo que los trailers son 3, 4 escenas muy compactas, que no te pasan mucho de lo que pasa realmente en la película, y hay muchas cosas que se guardan y que no revelan en los trailers, y es porque es de Nolan, ¿no? Entonces creo que finalmente Universal toma esa decisión porque esa es su carta de presentación. Sí, también a lo que yo iba con ese punto que tú comentabas, o sea, estoy de acuerdo en que sí puedes tú darle la reinterpretación que quieras y está chido, o sea, que lo que pasó con Cumbres Borrascosas, ¿no? O todo lo que han hecho con Batman, lo que, no sé, también con Spider-Man o con, no sé, también ahorita con esto de la Odisea, pues claro que puede darle también este toque de lo que ahorita puede funcionar para él, o de cómo sería ahorita, o cómo, o sea, es muy interesante porque también es meterte un poco más en el personaje y decir, bueno, a nivel psicológico puede también irse por este lado de la culpa, de la vergüenza, de el amor, de, no sé, muchísimas cosas. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero creo que también aquí entra una línea muy delgada entre lo que sí es el material, la reinterpretación, o sea, como lo que tú le das, pero también el no querer como digerirle todo a la gente, ¿no? O sea, como veía hace poco de que muchos de estos libros, como este de Cumbres Borrascosas, Los Miserables, no me acuerdo cuál otro también vi, que La Divina Comedia creo que vi, o sea, que ya los están haciendo, los están, digamos, como que reescribiendo para que tenga un lenguaje que la gente, o sea, que los adolescentes de ahorita puedan entenderlo, o que los jóvenes de ahorita puedan entenderlo, porque muchas de esas palabras no las van a entender. Sí. Y dices, uy, o sea, no sé qué tanto eso caiga también como es que hay que hacerlo moderno. O sea, es que hay que hacerlo a que la generación de ahorita le llame la atención y tiene que ser moderno. Y no sé qué tanto eso ya también es perderlo demasiado y dejarle que la gente simplemente vea lo que quiere ver y darle a la gente lo que quiere ver, lo que entre comillas le conviene ver y lo que realmente se va a vender. Porque ahí también ya estás perdiendo completamente la esencia de muchas cosas. O sea, es como, en lugar de que la persona diga, no entiendo esta palabra, la busco y ya sé que en ese entonces si usaba esa palabra y sé que significa esto, es como, no, mejor te voy a poner que esta palabra ahorita tú la encuentras como esto o puede significar esto y ya, para que tú la entiendas y no busques nada y no se te complique nada y te doy lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres ver, lo que te va a vender y punto. Y creo que también ha pasado mucho con las películas y con muchas cosas en estas reinterpretaciones, o sea, de que ya lo ponen en ese punto de lo que la gente quiera ver o pueda ver o se le haga más fácil ver y le haga más sentido con lo que está viviendo. O sea, yo estoy de acuerdo en que hay muchísimas cosas que obviamente ahorita son políticamente incorrectas hasta, o sea, horribles, ¿no? Y hablamos de muchísimos temas, o sea, puede haber hay películas que son extremadamente machistas, o sea, películas mexicanas que tú las ves y dices, ¿es en serio que eso se pasaba en la televisión? O sea, ¿es en serio que eso ponías en una película? O simplemente el lenguaje... no solo mexicanas. Ajá, no solo mexicanas. O simplemente tú ves, no sé, hasta la película esta de Chicas Pesadas, o sea, el lenguaje que utilizan, que es muy gordofóbico, que enaltece mucho la cultura de dietas, que enaltece mucho el ideal de delgadez, que obviamente es un mensaje, o sea, sí es de alguna manera un mensaje pues bastante malo en muchas ocasiones, y que dices, hoy como que ya no está tan bien que digas eso en una película, pero a veces siento que cuando regresas y ahora ves esas películas, creo que lo puedes ver desde un punto de vista más crítico. O sea, tampoco se trata de decir, vamos a cancelar todas las películas, vuélvela a grabar y ponle otro tipo de lenguaje y entonces en la Odisea ya no metas que era, que se fue y que entonces
pues él era infiel a su esposa Que porque sí, le ajá. fue infiel con todas las mujeres que se le pasaron por enfrente, y eso está mal, o sea, eso es está mal. Y entonces en esta es como de no lo pases eso, no pases eso, pasa que perdió la memoria, mejor pasa que traía ahí su peineta, y entonces mejor pasa de que nada más estaba en una isla disque recordando qué le había pasado y ya, o sea, es como no lo sé, o sea, es como vamos a poner lo que mejor nos convenga. Pero yo no lo sentí así. Bueno, ¿tú sentiste que esta película hace, o sea, más allá de esta diferencia de las infidelidades y lo políticamente correcto, ¿tú sentiste que está pensada para simplificar la historia? Porque creo que incluso la hace más compleja en algunos aspectos, simplemente el estilo narrativo. Es que en algunas cosas, o sea, tiene unas cosas que creo que sí lo simplifica, como lo que te decía de, en esta vamos a hacer que pierda la memoria, porque es más Pero fácil. tiene su simbolismo detrás. Por eso, o sea, porque creo que es un elemento ahorita que se usa mucho. Es más fácil que tú pongas en una película como, pues perdió la memoria, y entonces eso se relaciona con la parte psicológica, y que entonces eso va a tener más sentido para que cuando regrese, o sea, creo que es para que ahorita tenga más sentido y a una persona le va a llamar más la atención de perdió la memoria, es por la culpa que sentía y entonces por eso, y a ella la vio de tal manera, o sea, creo que hace más clic con la gente ahorita de esta manera a que fuera como la historia fue plasmada, de que no perdía la memoria. Sí, pero que funciona porque creo que es finalmente, creo que Nolan, al menos mi interpretación y mi manera de verlo, es que Nolan toma esta historia, curiosamente, justo después de narrar Oppenheimer, que habla sobre un hombre que se siente culpable de todo lo que libera a partir de sentirse de más poderoso que los dioses. Justo después de sacar esa película, saca La Odisea, y creo que mucho de la narrativa va en torno a eso. No sé si esto cuente como advertencia de spoilers para quien no la ha visto, porque finalmente creo que esa es la diferencia temática más central de la película, pero bueno, ahí lo lanzo. Creo que finalmente Nolan toma la historia original y se centra mucho en el conflicto de Odiseo y lo lleva hacia ese terreno. Decide que su versión de la Odisea se va a tratar de la culpa, se va a tratar de justo de esta temática que ya viene abordando desde Oppenheimer, de la decadencia de la humanidad y de cómo transgredir ciertas límites pues puede llevar a la destrucción masiva y a la corrupción no solo del hombre, sino del hombre individual, sino de la raza humana y de las demás personas, ¿no? Entonces creo que parte de ahí la narrativa, ahí es donde ancla su versión de la Odisea, y creo que va haciendo cambios a lo largo de la película que van tomando eso como punto focal y que los hacen que esos puntos narrativos vayan encaminados hacia esa final, ese desenlace de por qué Odiseo termina tardando tanto realmente, que no termina por ser, creo que en la original y en el poema original, Odiseo se cree mucho, va y lastima al Cíclope, que es hijo de Poseidón, y eso libera la ira de Poseidón, y termina por ser circunstancial. El mensaje final, que es el de la época, es la obediencia hacia los dioses, y entonces si desafías a los dioses te va a ir muy mal, ¿no? Y ese es el mensaje de la original. Entonces creo que Nolan se distancia de eso y es más allá de que si el Cíclope era hijo de Poseidón. El tema es que Odiseo se siente un hombre diferente después de la transgresión que logra en Troya, se siente culpable y es parte de esa culpa lo que le impide regresar. Entonces lo lleva a un terreno mucho más humano. Claro que hay dioses, claro que hay seres mitológicos y hay cuestiones del estilo, pero toda la película va centrada en ese sentimiento de culpa que tiene Odiseo y que es lo que lo lleva a perder la memoria. Entonces creo que para mí funciona, para mí está bien ejecutado, creo que es un ejercicio interesante de reinterpretar al personaje desde ese otro lugar. Probablemente sí estuvo dentro de Nolan, no lo sé, no puedo saberlo. Esta idea de si, claro que esto es funcional con mi narrativa, pero si puedo
dentro de lo que cabe, evitar que Odiseo le sea infiel a la esposa, pues mejor, ¿no? Porque finalmente también eso ayuda a que el público simpatice con el personaje y también ayuda a que el desenlace en su reencuentro con Penélope sea más significativo. Porque me acuerdo que veíamos la otra y era como, ay, qué romántico que se reencontraron y todo lo fiel que le fue ella. Y uno de fondo pensaba, pues, mugre Odiseo, pues si le fuiste infiel en todos lados, ¿no? Como que ni siquiera conectas igual, ¿no? Entonces creo que narrativamente termina por funcionar esa decisión. Y a mí me gustó, yo no tuve ningún... Nunca sentí eso, al contrario, creo que, o sea, estoy de acuerdo contigo en lo que mencionas de que sí es un fenómeno real en la actualidad. Buscar que los contenidos que se generan cada vez sean más digeribles. Si se puede en un TikTok de 2 minutos, mejor. Entre más reducido y compacto, claro, y muchas películas ya son así, muchas películas son completamente reiterativas porque esperan que la gente esté scrolleando en la que ve la película y si se distrajo, la película de rato le recuerda para que no se sienta perdido, ¿no? Eso es verdad, Sí. pero creo que Nolan no hace eso en ningún momento, creo que finalmente, inclusive he visto quejas al respecto de esta versión de la Odisea por la estrategia narrativa que utiliza de saltos temporales, que es muy Nolan, o sea, muchas de sus películas son saltos narrativos, saltos temporales entre el pasado, el presente, el futuro y demás, muy distinta a la original, que la original es completamente secuencial. Y creo que esa decisión de hacerlo de esa manera funciona para la narrativa, pero he visto mucha gente que se quejó porque no conectas igual con la trama. Ajá, yo también siento que no conectas igual. Porque creo que en la primera película te hace que te sientas como muy conectado con los personajes. O sea, es como ver... Es más trágico el avance del tiempo. Todo, o sea, es el momento uno en que nace su hijo, se tiene que separar de él, y mientras él va creciendo... Y Penélope extrañándolo. Obviamente que también está el personaje de Anticlea, ¿no? Que es la mamá. Y la mamá sufriendo el que no regrese su hijo, tratando de criar al nieto de la misma manera en que crió a Odiseo, lo convirtió en un gran guerrero y en un rey. Y Penélope como de, pues estoy sola, ¿no? Y tengo que criarlo sola. No sé, como que creo que empatizas demasiado con cada uno de los personajes, te sientes como conectado con esa sensación de... Al menos a mí me dejó mucho esa sensación de no regresa, o sea, pasan los años y pasan los años y pasan los años y no regresa. Y también como la desesperación de él, porque creo que si algo te deja muy marcado la película, la primera es que pasan y pasan años y él lo que más anhela es regresar. Y no puede regresar, como una desesperación de no puedo regresar. Estoy atrapado en el mar y no puedo regresar. Por más que quiero, no regreso. Y de repente estoy aquí con Circe y yo digo que tengo aquí 5 días y ella me dice, no, son 5 años. ¿No? Y de repente estoy acá y ya pasaron 3 y de repente, pues obviamente en la guerra ya fueron 10. Y, o sea, es como una sensación de qué desesperación. Y aquí creo que no se siente así. Aquí no, porque te van saltando de un momento a otro, ¿no? Como de, ya recordé este momento y te van a ese momento y luego de repente a otro momento y a otro momento. Entonces como que no sientes que haya esa desesperación por regresar o que haya pasado muchísimo tiempo o que el hijo va creciendo o que Penélope lo extraña mucho. Como que es más en el diálogo de es que no regresa, es que no ha regresado, ¿no? Y ya, o sea, hasta ahí. Y de qué pasó con él, quién sabe. O sea, creo que nada más te lo dejan ver hasta ahí. Y por eso no se siente, pues, como eso que se supone que era la Odisea, ¿no? Toda una Odisea en eso. Y, pues sí, o sea, estoy de acuerdo que quiera como adaptarlo a lo que es bien, pero yo sí esperaba ver algo más histórico que algo más... pues más como de, pues esto es lo que yo quisiera que fuera la Odisea, o sea, como él diciendo, a mí me hubiera gustado que así fuera y yo pienso que, que así se ha de ver sentido, o no sé, o sea, como así se ha de ver bien. Y
Y hay cosas que pues, o sea, dices, pues sí, claro, yo me imagino que también así, pero creo que, o sea, yo esperaba más eso de esta es la primera película y mostramos todo esto y entonces ya tenemos más cosas y podemos hacer más con lo que tenemos. Yo pensé algo así, pero pues bueno, o sea, ni modo. y, Ya que. y pues sí, ya que... ¿Tú qué piensas de que, o cómo interpretaste tú el que la portada, el cartel de la película sea, o sea, el póster sea o sea, esta parte como de atrás del casco del guerrero y no es el de Odiseo? Ah, el de Agamenón, ¿no? Ajá. Ahí. Bueno, hay varios pósters. Creo que Pero ese para es el mí, que te muestran para el cine. sí. Sí, ese es el que te muestran para el cine. Y Eh, también cuando ajá. cuando te mostraban el tráiler y así, ese es el que te muestran. Creo que finalmente la película es muy sutil en algunas cosas. Creo que Nolan siempre ha hablado de eso, Nolan siempre... Y de hecho yo tengo muchas ganas de volverla a ver porque siento que voy a notar cosas que quizás no noté la primera vez que la vi, sobre todo por el desenlace y el plot twist que hay al final. Pero creo que Nolan No siempre tan plot twist. No, un poquito, sí. Bueno, ahorita hablamos de eso. Pero creo que Nolan siempre ha hablado de eso, de que nunca es subestimar a la audiencia y él nunca, por lo que decía hace rato, ¿no? Él nunca sobreexplica, en realidad él siembra ahí las cosas y deja que las personas interpreten y que analicen y sobreanalicen, como en este podcast. Y yo personalmente creo que es muy importante porque el casco que mencionas, que es sumamente estilizado, es el de Agamenón, que es Sí. el rey que toma el pretexto de Helena de Troya para ir e invadir y conquistar Troya, ¿no? Entonces, sí, es cierto, ahorita que lo abro es uno de los principales. Sí, es el principal. O sea, yo por eso lo veía, porque es el que te aparece en el cine, es el que te muestran en el tráiler, o sea, ese es el que aparece. Sí, es uno de los principales. Creo que para mí es muy significativo porque creo que Odiseo termina por ser el instrumento mediador en cuanto a que obviamente él es al que se le ocurre lo del caballo de Troya y demás, y después él termina sintiendo la culpa de todo lo que se hizo en esa noche y el nivel de violencia que se alcanzó. Y creo que finalmente Agamenón es un símbolo de la película y de los temas centrales de la película. Porque, cosa curiosa, ¿no? El actor que está detrás de Agamenón es Ben Safdie, que fue de los hermanos Safdie. Él fue director, por ejemplo, de la de... ay, se me olvidó el nombre de la Roca. La de... ¿Cuál de la Roca? Donde lo iban, se supone que a nominar de Smashing Machine. The Smashing Machine, ya. Sí. Él es el actor que está detrás de Agamenón. Y tú ves a esta persona, tú ves a Ben Safdie y para nada parece la silueta tan imponente que te muestra, ¿no? Y entonces mucha gente ha hablado de esto, como le dan una armadura que es completamente estilizada y completamente fuera de la realidad de lo que eran las armaduras de la época en la antigua Grecia. He visto que le llaman el Darth Vader de la antigua Grecia porque es como muy imponente, ¿no? Y le dan esta armadura tan grande que definitivamente le queda muy grande, o sea, es como para hacerlo ver muy imponente. Y es ese simbolismo, ¿no? De que finalmente detrás de esta conquista y de esta imponencia del ejército griego, hay un hombre inseguro y hay un hombre que simplemente tiene esos deseos y esos anhelos de poder que realmente no tiene, ¿no? Finalmente como individuo, ¿no? Y que es muy simbólico que después de toda la transgresión que genera en Troya, regresa a casa y es asesinado por su esposa, ¿no? Entonces... que es un poco también como ese castigo de desafiar a los dioses. Entonces, para mí creo que Agamenón encapsula y representa mucho este concepto de Nolan de
de la decadencia humana que genera la transgresión tan grande que implicó lo que se hizo en Troya, ¿no? Entonces, sí. ¿Tú? ¿Qué? Fíjate que yo no lo había pensado en ese sentido. Como que yo lo había visto en otra cosa muy diferente. ¿Tú qué habías pensado? Yo lo había pensado como que todo el tiempo, o sea, cuando lo pasaban en el póster, yo pensé que ese era el ¿Qué será casco Odiseo? de Odiseo, o sea, Ajá. como de, pues es ese, ¿no? Pero ya en la película, pues es como, no es él, es el otro, ¿no? Y como siempre, todo el tiempo a él te lo pasan de espaldas y todo el tiempo te lo pasan a él que veas el casco, o sea, que lo veas de atrás, o sea, nunca te lo pasan, o sea, no lo ves de frente, como de... No le ves la cara, porque no sí le ves el casco de frente, pero pues le tapa toda la cara. Pero solo lo ves una vez. O sea, Sí, solo una. Cuando lo ves de lejos. Cuando van a entrar. No, también hay una escena en la que se para enfrente de Odiseo y se ve de frente. Dice, fuiste el mejor guerrero. Ajá, algo así. Ya es como de... Sí, solo son un par de escenas. Ajá, o sea, son dos, pero cuando está vivo, que está en... Que justo cuando van a entrar a Troya, o sea, que están en la parte de afuera y que abren las puertas, lo ves de lejos, pero no sabes bien qué es él hasta que ya entra y lo ves de cerca y todo. Entonces ya sabes que es él, pero todo el tiempo te lo están pasando de espaldas como para que veas el casco. Todo el tiempo lo ves de espaldas, todo el tiempo. Entonces es como si siempre lo estuvieras viendo desde el punto de vista de Odiseo, o sea, como que siempre él lo está viendo desde atrás. Entonces yo lo interpretaba mucho como de lo que él ve de él, ¿no? O sea, como lo que ve Odiseo de él. O sea, como de yo siempre lo veo desde atrás. Y es como él fue el que me llevó a esto. O sea, de alguna manera yo lo voy siguiendo a él. Porque todo el tiempo era él siguiéndolo. O sea, es como eres mi guerrero, pero es como... Si yo voy a esto es porque tú me vas dirigiendo, porque tú me vas guiando a esto. Y todo empezó por él. Y él fue el que lo llevó a todo. O sea, como, pues yo solo te voy guiando, yo solo te voy guiando, yo solo te voy guiando, ¿no? Y es como de, bueno, ok, aquí voy atrás de ti, aquí voy atrás de ti. O sea, no sé, como... Muy... Como ese simbolismo de voy pero por ti y voy hacia ti. Algo así, yo lo entendí más desde ese lado. Y también porque al final... Bueno, cuando él le dice tienes que ir vestido, tienes que ir disfrazado cuando regreses a tu, o sea, como a tu reino y así. Y aparte porque, o sea, incluso como en el póster te lo ponen a él, o sea, y es como de, ¿y ese güey qué? O sea, si ni siquiera es el protagonista ni nada. Sí, y es como, ajá. pues por él fue que se ocasionó todo. Ajá. Y hay Por eso lo interpreté. No, tiene sentido. Creo que probablemente sea un poco de las dos. Incluso a lo mejor es una respuesta más simplona y simplemente a Oda le gustó ese visual y a Nolan le gustó ese visual y dijo, mira, está padre, ponlo para el póster. Pero no creo. Pero un detallito más que creo que es interesante. Otra cosa que llama mucho la atención, sobre todo porque el póster es de espaldas, como dices, es que la ornamenta del casco son vértebras. Uh-huh. Tal cual, es una columna vertebral en la nuca de la persona, ¿no? Y Sí. creo que ahí obviamente hay simbolismos que me gustaría ver cuál es la opinión de Nolan, si es que la ha compartido en algún momento o del cast de producción o demás. Pero a mí en lo personal, y no sé si a lo mejor me estoy yendo demasiado, pienso mucho en que en inglés, que es el idioma original de Nolan, se habla mucho de la columna vertebral, de que si tienes spine como una representación del coraje, ¿no? En inglés hay un dicho muy popular sobre eso, si tener columna es tener coraje. Entonces, como este simbolismo de no solo una columna vertebral en el casco, sino una columna de oro, como muy ornamentada, pues habla también de esa cobardía que tiene Agamenón, ¿no? Me gustaría saber qué opina Nolan, pero al menos es la interpretación que yo le doy y que creo que es estéticamente muy, muy interesante. Pero bueno, ¿alguna otra punto? Creo que hay algunas escenas que vale la pena discutir antes de llegar al desenlace, que creo que es lo que vale
más para esta distinción tan clara de lo que hace Nolan, pero particularmente, bueno, a mí por sacar a colación algunas que creo que son interesantes, pensaba en, Probando. por ejemplo, creo que dos cosas que hace muy diferentes Nolan, dos escenas brevemente y ya creo que podemos pasar a la escena final, que, bueno, no la final, pero una de las escenas, el plot twist que mencionaba hace rato. Pero antes de esa, quizás dos de las discrepancias que Nolan tiene con la narrativa original y con la película original, que creo que a mí me gustaron muchos, fue una, la escena del cíclope. Creo que obviamente la manejaron de una manera muy diferente. Y otra, también el tema de Circe, ¿no? Y esta hechicera que convierte a su tripulación en animales, ¿no? Que lo hace de una manera muy diferente a como lo hacen en la original. No sé, ¿qué te pareció esta interpretación en estos dos ejemplos puntuales? Creo que obviamente podríamos quedarnos aquí a analizar cada una de las partes de la aventura de la Odisea, pero al menos en lo particular, estas dos me llaman mucho la atención. Una por como esta cualidad más cercana al terror, al horror, y otra por las discrepancias con la original y la temática que intenta vender Nolan desde esta... Ujú. Pues mira, creo que la escena del cíclope sí me gusta mucho más la de la otra película. Porque en esta, pues sí estuvo un poco extraño que no pasara nada. O sea, como que no dijo nada. No interactuaron No prácticamente. interactuaron. Como que pienso yo, no sé, que a lo mejor fue como un tema, no sé si de presupuesto, de algo, como que parecía que no querían mostrarlo mucho, como de lo hicimos, Pero fue muy efectivo, a mí me gustó. por eso no me Claro que gustó. era difícil porque finalmente no era CGI, o sea, creo que todo fue práctico. Ujú. Pero no me gustó cómo lo mostraron, porque como que sí había esta idea de... no sé cómo expresarlo. Creo que es que no, o sea, me es muy difícil no compararlo con la otra película, la verdad, me es muy, muy difícil. Pero te venían ya contando la narrativa, o sea, en las dos películas, de que Odiseo era un hombre muy inteligente, como muy habilidoso, como que tenía la manera de salir adelante de las situaciones, como salirse con la suya, como que era una persona pues Ujú. hábil, Sí, ¿no? Y en la película, mañoso. en la primera creo que se me hacía muy bien como de llega el cíclope, de alguna manera es como de qué están haciendo aquí, y ustedes qué, se come a uno, pero Odiseo encuentra la manera de conectar con él. O sea, creo que eso es lo que me gusta, la manera en la que empiezan a conectar un poco con esta parte pues mitológica. O sea, bueno, como de, pues es el hijo de Poseidón, ¿no? Y es como de, mira, pero nosotros tenemos algo muy genial que te va a gustar, ¿no? Y te damos vino y la música y lo entretienen, lo duermen, le cuentan historias y se queda dormido y es lo que ellos buscan. Entonces es como de no lo vamos, ahora hay que matarlo, y él como de no, ¿cómo vamos a salir? Entonces hacer como uno de los picos para matar, dejarlo ciego, entonces que abra la roca, los dejen salir. O sea, creo que se me hizo como mucho más efectivo, que duró menos la escena, pero fue muy efectiva y te hizo saber como el Odiseo es listo, ¿no? O sea, lo que te vienen diciendo de es inteligente, lo resolvió, ¿no? O sea, Odiseo resuelve. Y, y aparte te dejó como esa sensación de, ay, no, ¿qué les va a pasar? Y un poquito como la ansiedad, la angustia. Y creo que en esta faltó eso, se me hizo una escena algo aburrida. Porque no había esa interacción, porque como que te lo mostraban, como que no, te lo mostraron y no generó tanto esa angustia y no te mostraron tanto que realmente fuera como muy inteligente. O sea, claro que sí fue más inteligente que ellos de quién nos va a abrir, pero tardaron muchísimos días ahí. O sea, es como de aquí a que podemos salir y de aquí a que se nos ocurre algo y de aquí a que o sea, no sé. Y luego es como de, sí hablaba.
No sé, como que siento que no se me hizo una escena tan efectiva. Yo siento, y creo que por eso la saqué a colación, porque creo que es una de las más simbólicas en ese punto. Y qué bueno que mencionas esto de la astucia de Odiseo. Leía por ahí, no recuerdo si esto es exactamente así en la original, pero leía que... Hay un par de discrepancias que sí son reales, pero leía que en la historia original de Homero, el cíclope le pregunta a Odiseo cuál es su nombre y Odiseo hace un juego de palabras en griego sobre que es nadie, o sea, que Ajá, sí. y se supone que después cuando intentan huir y que lo atacan, él empieza a gritar y dice nadie me atacó y entonces los hermanos, que porque tiene otros cíclopes en la isla, dicen pues no, entonces nadie le hizo nada, ¿no? Y entonces no van a ayudarlo. Como que tiene ese juego de palabras, pero que al final cuando Odiseo se está yendo, su ego le impide que el gigante se quede con esa, que el cíclope se quede con esa idea y le grita y le dice quien te hizo esto fue Odiseo y así, ¿no? Como desde el... Y eso es lo que pasa un poco en la película. Ajá, y que esa soberbia de querer decir que fue él es lo que hace finalmente que Poseidón lo maldiga. Ajá. Y creo que esa diferencia de personaje está en toda la película. Creo que en la original y en el poema, Odiseo siempre es muy astuto y siempre es muy que se sale con la suya, pero siempre desde un lugar inclusive como de arrogancia. Y que creo que es precisamente el mensaje central de la original, que hasta que Odiseo aprende a ser un poco más humilde es que los dioses lo perdonan. Y creo que en esta, como Nolan se centra en la culpa, me parece que Odiseo tiene su gran idea con el caballo de Troya, después ve las consecuencias y como si quedara adormecido por la culpa, como si ya... No sé si te transmitió eso, pero a mí la interpretación de Matt Damon durante la travesía es un Odiseo, eso, como apagado, como culpable, como que no está realmente muy presente, como que su cabeza está en otro lugar. Entonces creo que es como esa temática que Nolan lanza y que por eso se desenvuelve de esa manera en esa escena, que finalmente no muestra esa arrogancia, que sí busca que sobreviva su tripulación porque sí quiere ayudarlos a regresar a casa, pero tiene esa culpa como grilletes que lo están anclando y que no le permiten ni demostrar nuevamente esa astucia, ni mostrarse arrogante, ni nada por el estilo. Y creo que funciona desde la temática de la película. No sé tú. Sí, pero también creo que, o sea, ese era el punto como de la Odisea, ¿no? O sea, que así era como los seres humanos veían a los dioses. O sea, no podías ser arrogante, tenías que ser sumiso, pues rendirles y hacer todo lo que te dijeran, porque los dioses se supone que eran malos, castigadores, y si no hacías lo que se supone que debías de hacer, te iba a ir bastante mal. Entonces creo que por eso a mí me gustó mucho como la manera en la que en la película, en la primera, reflejan esta interacción del hombre con los dioses. O sea, como es eso, o sea, te lo plasman de decir, así era como se veía, como esa manera en la que tienes que ser humilde, ríndete, ¿no? O sea, como arrodíllate, ¿no? De no vengas y decir que no los necesitas, porque los necesitas, ¿no? O sea, creo que ahí sí lo dejaron bastante claro. Y que finalmente creo que Nolan toma la decisión de no vamos a irnos por ese lado, no vamos a comunicarnos con los dioses en la película porque el conflicto final de Odiseo es interno. Y creo que ahí es donde podemos pasar ya directamente al plot twist. Bueno, no sé si quieres comentar algo brevemente de Circe. Pues de Circe nada más, me gustó mucho cómo lo manejaron, o sea, creo que pues es eso, o sea, lo que ya habíamos comentado de que los convierte en animales, y creo que también en la anterior es lo mismo, o sea, nada más es como de beber algo y los empieza a convertir en animales. Me gustó mucho que en la primera era eso, como de es que un día que tú pasas aquí es como 5 años. Ajá, o sea, no lo mides en días, es en años.
y que ahí era como esa parte también de la lujuria del ser humano, de Sí, los placeres. los placeres, de pues aquí te vas a quedar y aquí pasan los años y los años, ¿no? Pero también esa parte de los dioses de la envidia del ser humano que se supone que tenían de ellos son mortales. Y aunque aquí yo pueda tener todos los placeres, ellos tienen algo, ¿no? O sea, estos guerreros tienen algo y Odiseo tiene algo por qué regresar. Aunque esté aquí conmigo, piensa en alguien más. Entonces, me gustó mucho cómo manejaron eso, pero también en esta me gustó bastante cómo ella era la que los convertía, ¿no? O sea, como moldeándoles la cara. Sí, bastante aterrador. Sí, o sea, se vio muy, muy chido cómo los empezó a moldear ella. Y vi una entrevista que le hacían a uno de los actores de los Guerreros de Odiseo que decía que sí, todo fue efectos prácticos y que era muy perturbador estar en la escena sentado mientras esta actriz les empezaba a moldear la cara, porque sí era como un tema de plastilina o no sé qué hacían con las caras, pero que era muy perturbador verlo en la escena y termina siendo muy efectivo, ¿no? Y yo nada más dos cosas que mencionar, ¿no? Por un lado, justo que hacen ese giro para que Odiseo no sea infiel en esa escena, por un lado, pero por otro creo que es muy efectivo que finalmente los convierta a todos en cerdos, ¿no? Porque es parte del conflicto que ya siente Odiseo sobre su tripulación, ¿no? Sobre el nivel de transgresión que logran en Troya, como este animal que en ese momento y en esa parte como muy estereotípica es como tan despreciable, ¿no? Como los convierte a eso, porque ella decía, todos los hombres son unos cerdos, ¿no? Entonces, me gustó y me parece que fue muy efectivo y muy alineado con esa temática, ¿no? Y finalmente, como decía, volvemos al tema de la relación de Odiseo con los dioses. A lo largo de la película vas viendo que Odiseo habla con Atenea, Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Y tiene interacciones interesantes, ¿no? Una de ellos habla de por qué los dioses no son más explícitos, por qué no se comunican directamente con ellos. Y Atenea le decía que pues obviamente los dioses están en todas partes, las mareas, las olas, el viento, todo eso son mensajes de los dioses y no sé qué tanto, ¿no? Pero como hablando desde esta sutileza, ¿no? Como que por algo los dioses no se comunican con ustedes, que va en contraposición de lo que habla la Odisea original, ¿no? Pero finalmente, y que es el plot twist, aquí advertencia final de spoiler por si no lo han visto y no quieren spoilearse. Yo sí, a mí en lo personal, yo siento que sí, porque como decíamos, ¿no? Parecía incluso hasta discrepante e incoherente que toda la película es como, no aparece Hermes, no habla Poseidón, no habla, que se supone que son dioses más poderosos o más enfocados en eso, pero Odiseo sí habla con Atenea, ¿no? Y entonces es como hasta discrepante. Y que parecía, pues sí, no sé, como... es que en la original Odiseo sí habla con Atenea, y parece que es lo que está manteniendo Nolan, pero no aparece ninguno de los demás dioses, y entonces ¿qué está pasando, no? Y finalmente todo el clímax de la película va para revelar... Bueno, y con Calipso. Pero Calipso no es diosa. Bueno, pero así hablaba con otros que sí hablaban de que los demás. Sí, o sea, Calipso... o sea, no eran como tal sí, como humanos. Sus guerreros o sí, así. Sí. Que no queda claro, no exploran lo suficiente a Calipso en la película, porque te dan a entender que sí habló con Zeus, pero bueno. Y finalmente, y creo que por eso funciona muy bien la narrativa escalonada que hace Nolan de ir y regresar al futuro y al pasado, porque la película cierra mostrando finalmente qué pasa cuando abren Troya, ¿no? Y cómo invaden la ciudad y cómo matan a la gente y con muchísima violencia, matan inocentes, matan niños, matan mujeres, y en una de esas muestran en contraposición cuando decapitan a Atenea, que era como la diosa como más presente de Troya, decapitan la estatua de Atenea y al mismo tiempo lo interpolan con la decapitación de una ciudadana que parece una joven, que en este caso tiene exactamente la misma cara y el mismo rostro que Odiseo ve cuando siente que se le presenta a Atenea. Entonces, finalmente lo que termina, al menos es mi interpretación, claro que Nolan lo deja completamente subjetivo, nunca te dice nada más, simplemente te pasa las escenas y es tú ata los cabos. Para mí mi interpretación, y no sé si la tuya varía,
es que va muy anclado a este concepto que van utilizando durante toda la película, que es la ley de Zeus, que de acuerdo, al parecer es algo real, es algo que se documentó en la época, que se hablaba mucho de esta ley, que es básicamente la idea de que a todas las personas que lleguen a ti tienes que tratarlas con hospitalidad. Y viene de este mito, que también lo mencionan en la película, de que tú no sabes quién es la persona a la que estás atendiendo. Quizás puede ser Zeus disfrazado, quizás puede ser un dios que se está acercando a ti y que si tú lo tratas mal te va a ir mal, ¿no? Entonces era un poco la mitología de la época. Y entonces toda la película te hablan de esta idea de que no sabes quién es con quien estás hablando, ¿no? Y finalmente es curioso porque en la original de 1997, Atenea se le aparece a Odiseo, pero también se le aparece a Telemachus y se le aparece, no me acuerdo si se le aparece a... No, nada más a ellos. Creo que sí. Pero el chiste es que ellos de inmediato la reconocen y todo el mundo dice, pues es que todos conocen la imagen de Atenea, ¿no? Y en esta, sin embargo, es como pues tú ves estatuas de marfil de Atenea que son muy poco claras. Y entonces finalmente solo se le aparece a Odiseo y se le aparece con el rostro de esta mujer que vio morir en ese momento, ¿no? Y que termina por representar la culpa que Odiseo siente, ¿no? Y que termina por representar ese nivel de transgresión que para él terminó por ser demasiado durante la invasión a Troya. Y que no es que sea Atenea quien se le está apareciendo, es esa sensación de culpa y esa necesidad que él tiene de que los dioses se comuniquen con él y de sentirse redimido, perdonado y de sentir que no es esa persona que está sintiendo que es en ese momento, ¿no? Entonces, como decíamos, son conceptos muy modernos, son conceptos muy ajenos quizás a lo que pasaba en esa época, porque en esa época todo se atribuía a los dioses. Pero creo que es muy efectivo con el mensaje final de la película. Y a mí en lo personal creo que funciona narrativamente, funciona temáticamente y funciona en cómo Nolan te va llevando a eso. Creo que esa escena es muy poderosa porque es uno de tus típicos, también sello de Nolan, tus típicas escenas en las que un personaje se avienta un monólogo muy potente y muy profundo con imágenes interpuestas de otros momentos de la trama, ¿no? Y para mí funciona, para mí le doy esa interpretación, creo que me gustó y no sé tú. Pues es que yo no lo sentí como un gran plot twist, porque pues es que no es como de que no viera o interactuara con los demás, o sea, porque ya había hablado con Circe, te digo, todo el tiempo estuvo con Calipso y se supone que ellas son pues como estas ninfas o diosas de ciertas islas. O sea, no son así como una simple Pero mortal. en esta versión no te queda claro. Pero es que Circe parece que es bruja. Ajá, pero Circe es una diosa. Pero en esta versión parece que simplemente pero le sí llaman bruja y queda hasta ahí. Por eso, pero en la mitología es conocida como la diosa o bruja de tal, o sea, de la isla Ea, ¿no? Algo así se llama. Entonces, es una diosa, es como, entonces podemos decir que Atenea no es la diosa. Que al final no aparece. Por eso, entonces podemos decir que tampoco habla con ella. O sea, que no habló con ningún dios, ninguna diosa en toda la película. O sea, porque sería como reducirnos a demasiado porque no lo dijeron. O sea, también podríamos decir que en la otra película no habló con nadie porque en ningún momento Atenea dijo, yo soy la diosa Atenea. Sí, le dijo. No, le dijo, yo soy Atenea. Bueno. Entonces, pues es lo mismo. O sea, él también dijo, es Circe. Pero es que es irse a por eso, mucha especulación de cosas muy específicas cuando finalmente es la narrativa de la película la que te está cargando hacia ese lado. Por eso es lo que tú también estás diciendo. O sea, y si nos vamos a ese punto, también podríamos decir que entonces no es. Y aquí, pues si te estás diciendo que ella es Circe y te están diciendo que ella es Calipso, pues es porque y estás viendo la película de Odisea y la mitología griega, es porque entonces te están diciendo que es la diosa, ¿no? Es lo que yo pensaría. O sea, tampoco creo que entonces haya dicho, nomás le vamos a poner Calipso, pero es la hermana de uno de los guerreros.
Y así se No, llamaba tampoco también. se trata de eso. No, o sea, yo por Pero eso es que asumo independientemente que de si sí son o no son diosas o lo que sea, la narrativa es, estas son personas que todos ven, con las que interactúan, bueno, quizás menos Calipso porque solo es Odiseo quien interactúa con ella, sí es. y en cambio Atenea es una visión que Odiseo tiene que los demás no ven. Y que entonces Ajá, es como pero, esta clásica versión mitológica de que Dios se te aparece pero los demás no lo ven. Y el plot twist final es, en realidad no es que un dios se le esté apareciendo, es su propia conciencia con la imagen de la persona que más se le quedó de la masacre de Troya. ajá, pero ¿no crees entonces que sí se parece mucho a la primera película? Porque en la primera película solo él ve a Atenea, pero todos ven a Circe. Sí, no, yo no estoy diciendo que no, o sea, yo lo único que estoy diciendo es... Pero a lo mejor también en estas podría ser como, pues es la imagen que se le queda y por eso ve hacia Atenea. Sí, claro, o sea, inclusive puede ser, creo que por lo que decía hace rato, finalmente, y es lo que yo estoy diciendo, que esa es mi interpretación, Ujú. finalmente creo que la película lo deja abierto. Puede ser que sí sea Atenea y que incluso tome esa forma para que Odiseo vea Ajá, esa sí. culpa y ese intencionalmente, incluso por esa parte de la ley de Zeus, y entonces como efectivamente Atenea estaba en Troya disfrazada de esta mujer y es asesinada en ese momento, que es una transgresión muy grande que tienen hacia Troya y por eso toda la parte de la culpa y demás, o sea, claro, también puede ser una interpretación. Yo finalmente brinco a la otra porque pues es más mi estilo, pero sí, finalmente no está escrito. No, sí, o sea, yo lo veía más como en esta parte, o sea, como más histórica que Pero no, está. no intenta, pero bueno. Sí, ya sé, pero siento que es porque se tomó demasiadas libertades, pero hay ciertas cosas que ahí están que siguen siendo históricas. Ujú, ujú. Simplemente el que haya hecho el que el protagonista se llame Odiseo, que se llame Penélope, que se llame Telémacus, que se haya ido, que no regresaba, que la diosa se llame Atenea, que, o Sí. sea, todas esas cosas siguen siendo históricas, no fue una película 100% diferente. O sea, hay cosas que ahí están, ¿no? O sea, el vidente, todo eso. Ujú, O sea, ujú. eso es a lo que yo iba. Y entonces no entendí No, cuál o es tu sea, reclamo. porque estás diciendo que si no era una diosa que se le había aparecido, yo te digo, pues es que era la única diosa con la que había interactuado, yo Sí, te digo, pero vamos. interactuó con Calipso y interactuó con Circe. Pero bueno, Y está tú me bien. estás diciendo que ellas no son diosas, y te digo que sí. Bueno, ya está bien, ya. Ese era mi punto. Ya, me callo. Por Ya. eso, o sea, a mí, por eso digo, no se me hizo como un gran plot twist, porque yo lo sentí Temáticamente es más, distinta y tiene sentido. o sea, sí es distinta, pero pues a mí solo se me hizo como de, ah, pues claro que la veía con esa cara, porque era la cara que vio justo antes de que le cortaran la, o sea, a esta, digamos, a la actriz de Zendaya le cortan la cabeza justo cuando están quemando todo y están entrando, saqueando, matando a toda la gente, le cortan la cabeza y justo en eso cortan la cabeza de La estatua. la estatua que tienen ahí de Atenea. Entonces yo por eso como que lo vi de, ah, pues obviamente por eso se le quedó como esa cara. O sea, ya cuando lo ves después, ¿no? Ujú, ujú. Pero todo el tiempo yo pensé así como de, pues a lo mejor solo la ve como con esa cara. O sea, de pues ahí Ujú, está sí, su cara y ya. sí, sí. O sea, porque ella nada más le hablaba y le decía cosas como de, ah, mira, ellos están comiéndose aquí la comida de, bueno, los animales que se supone que no deben de comerse. Oye, pero pues todo el daño que se hizo, ¿no? Y así. Incluso como esta escena donde él ya se encuentra con Penélope y Penélope no sabe que es él y que se le vuelve a aparecer Atenea, bueno, Zendaya o como le digamos, y que ella empieza a llorar, porque dices, obviamente, pues hasta es raro que si se le aparece la diosa y él empieza a platicar esas cosas, la diosa empiece como a llorar Ujú, por lo que ujú. está diciendo, ¿no? Y que le tome la mano y luego ella le regrese la mano, así como que está extraño. O sea, yo por eso no sentí que fuera un gran plot twist, que fuera ella. Mm, Yo sí, no sé por qué, me pareció muy impactante, sobre todo por la narrativa de la película al respecto, porque creo que
te pintan un Odiseo muy diferente. Creo que en la original es como, y en la historia original es como, pues sí, soy guerrero y voy y mato a toda la gente que tenga que matar y regreso a mi pueblo a ser buena gente después de que aniquilamos a una civilización. Ajá. Y creo que en esta, sobre todo, leía por ahí que creo que Poseidón está asociado a los caballos en alguna forma en la mitología griega. Entonces como que el caballo de Troya es Como que... todavía, exacto, es todavía más un sacrilegio, ¿no? O sea, como una ofensa, una blasfemia hacia los dioses por ese lado. Y sobre todo porque en esta la manejan, y creo que es así también en el libro original, en el poema, se presenta no como una ofrenda de rendición nada más, sino como una ofrenda hacia Atenea. Ujú. Entonces es una blasfemia hacia los dioses el hecho de que los utilicen de esa manera para generar un... no creo poder llamarle genocidio, pero sí pues terminan por aniquilar a una civilización, a una ciudad entera. Entonces, para mí tiene mucho sentido justo eso, que finalmente Odiseo siente la responsabilidad de tengo que atender esta guerra, colabora y termina haciendo el caballo, pero ya que está adentro y que ve la brutalidad con la que los soldados, después de 10 años de frustración de no poder entrar, matan a sangre fría a tantas personas, pues ahí es donde viene esa realización y viene esa culpa. Y entonces creo que por eso para mí funciona muy bien ese plot twist, porque es un dispositivo que encarna esa culpa. Entonces, sí, pero... bueno. Sí, es que no sé, a lo mejor también influía mucho de que yo no podía dejar de pensar en la otra parte de la película, bueno, o sea, la otra película y en, no sé, la parte obviamente histórica, porque también se supone que Poseidón manda como a esta serpiente marina que se come que es como un sacerdote, los que sí, para que auguraban no, cosas, ajá, ¿no? para Y dejar que entraran. dejar que entraran a Sí, porque Troya. Poseidón Entonces, no quería a Troya. uh-huh. Ajá. Entonces, por eso como que, no sé, no podía dejar de pensar en eso y no sé, no me hizo después por eso tanto como de, pues sí, por eso era toda la culpa y lo que veía en ella y todo. Uh-huh. Sí, entiendo tu punto. Que finalmente es algo que sí Nolan se aleja por completo de. Y que te digo, finalmente creo que es eso. La película funciona desde otro lugar, funciona desde otra premisa y otra narrativa. Y creo que Nolan le da esa interpretación, como decía, muy acorde a la actualidad, ¿no? Para mí es brutal. No lo recuerdo, palabras más, palabras menos. Pero al final cuando Odiseo se va con Penélope a hacer la ofrenda que tiene que hacer a los muertos y a todas las personas que no pudo enterrar dignamente, le dice algo así como que van a cantar esta historia, ¿no? Y Penélope le pregunta por qué la van a cantar, ¿no? Y es como, pues, es lo que tendrán para recordarnos y que no sé qué. Y Penélope le dice, bueno, pero las civilizaciones van a volver a surgir. Y entonces... Odiseo le dice y el amanecer va a volver a surgir y nuestros errores volverán a ser olvidados, ¿no? Y entonces es como esta parte cíclica del mundo y de la decadencia y de ahí vienen transgresiones que te hacen cuestionar la bondad de la humanidad y después se restaura de alguna manera y hay paz otra vez y después vuelve a haber guerra y entonces como toda esta temática tan relevante para nuestra actualidad, Sí. creo que funciona y creo que la película hace un buen trabajo en traerla desde ese lugar porque no deja de ser un conflicto relevante para nuestra época, no deja de ser finalmente es una película antiguerra, ¿no? Muy parecido a Oppenheimer en ese sentido, que vamos, la brutalidad que implica realmente una guerra deshumaniza y creo que en ese sentido funciona muy bien, al menos a mí me lo parece. Y Sí, pues bueno. creo que también el final me gustó en que no quedó solo como de, pues ya llegué, Final feliz. ¿qué onda? Pero sí fue un final feliz en cuanto, Sí. me voy a navegar por el mundo con mi esposa y mi hijo queda como el rey. O sea, obviamente era lo que se esperaba, pero sí se me hizo así como de, ahora me voy con mi esposa a navegar por el mundo. Uh-huh. Sí se me hizo como algo, no sé, raro, porque pues no es como parte de, o no sé.
Sí se me hizo un poco chistoso, pero al menos con un poco más de sentido de que sabía que se tenía que ir, o sea, no como en la otra de que se supone que mató a todos ahí en su palacio, en su casa, ¿no? Y se supone que eso no era como lo correcto o lo esperado porque eso te daba como el exilio. Porque al final todos tenían familia ahí mismo en Ítaca. Sí, ajá. Maté a la mitad de mi reino. Sí, no, y también como de si venían de otros lados, Sí, era claro, como también. de, pues se supone que no podrían hacer eso, porque eran aliados, o todo ese tipo de cosas. Y debía de haber como un plan de respaldo ante eso. Y creo que se me hizo bien que aquí te mostraran que había otro plan, pero sí como que un poquillo... Y sobre así todo de, también "Ya nos eso, ¿no? vamos". Como de que Telémaco no se mete, ¿no? Porque le dice, pues es que tú no Sí, puedes hacerlo, tiene que ser toda mi carga. Eso a mí sí ajá. me gustó también. Y en la otra tampoco se mete, o sea, Sí se pero... mete, mata a algunos. Sí lo Sí. apoya, sí lo apoya. O sea, pero no es como el que trae Sí, el arco no, y que anda ahí haciendo ajá, todo, o no. sea, nada más está ahí. Y Está es el muy que menso esconde también. esconde las armas. También acá también se ve así como medio menso. Sí, Tom Holland, un poquito. Sí. Pero bueno, algo más que quieras agregar. Pues no, te digo, creo que a grandes rasgos esos son los puntos que más me interesaba discutir de la película. Podríamos quedarnos aquí por horas hablando de cada escena y de cada detalle. La única que quedó ahí pendiente fue la de Antino, del personaje de Robert Pattinson, que ya no lo mencionamos en ningún momento, que también tuvo sus cosas, estuvo interesante, pero creo que es un extra, no necesariamente es... Creo que la temática central ya la discutimos bien, no sé si tú quieras agregar algo más o... Pues no, creo que excelente actuación de Robert Pattinson. Se lució. Pero, pues no, o sea, creo que aportó a la película. Hablando de eso del cast, tuvo muy buen cast. Creo que era como, si meto a ellos, garantía de que la gente va a ir a ver la película. Sí, por Tenía supuesto. muy, muy bueno. Pero hay muchos que ni un diálogo dijeron y ya, bye. Ni ¿No? 5 O sea, es como minutos en de, pantalla. ajá, ni Sí. 5 minutos. O sea, fue así como de, nada más salí, me dispararon una flecha, bueno, ahí quedé ahí nada más y bye. Como Mia Goth, ¿no? O sea, solo tuvo un diálogo, 2 diálogos, ¿no? Así como Sí. de, ya puedes pasar, y otro Ajá. de, está mintiendo, Telémaco se fue al mar, y creo que ya, o sea, como... Sí. También, o sea, Zendaya solo era como de ahí se veía su cara. Como 3 diálogos. Ajá, y pero así muy como efectivos. o sea, estuvo así como que muy, Sí. muy X, pero pues sí creo que estuvo bien en cuanto a eso. Y que al final habla mucho de... Al menos en lo que he visto en entrevistas, muchos de los actores es como, pues sí, si Nolan me habla para 5 minutos, yo jalo, porque es Nolan, ¿no? Entonces... Pero bueno. Pues nada, creo que con eso terminamos, no sé. Coméntenos a ustedes qué les pareció, si ya la vieron, si están de acuerdo, si interpretaron diferente lo de Atenea, si buscaban algo más histórico, si les gustó el giro que les dio Nolan o no les gustó. Cuéntenos en los comentarios y pues nada. Creo que eso es todo de nuestra parte. Yo fui Davin. Y yo, Caro. Y este es un episodio más de Cinefilosos. Bye.